medio temprano, ¿no? Y no, son las 6 de la mañana y ya está acá entrando el invierno, pero hay muchas cosas que hacer, no solamente yo hago los videos, también tengo una vida normal, o sea, hipotéticamente normal, pero bueno, te pregunto así de quemarropa, por ser hoy miércoles, ¿no? Decime una cosa, ¿cuántas veces has fracasado en la vida? ¿Cómo? No me digas cuántas ahora. Después hacer la cuenta. Pero ¿sabes que esos fueron tu escuela? ¿Sabes que esos fueron tu aprendizaje? ¿Sabes que eso te fue el regalo de que te brindó la providencia? Los fracasos, el haber intentado algo, el haber querido iniciar un negocio, un romance, un proyecto, lo que quiera, alguna vez en la vida que cada intentona para salir de ser lo que eras, para querer ser el que querías ser. ¿Cuántas veces? Esos son fracasos de tu iniciativa. Lo mejor que te puede haber pasado en la vida. Y entonces, así tempranito, vamos a desmenuzar esto porque quizá cuando termine este video es muy posible que sepas un montón de cosas que no sabías de vos mismo. ¿Cómo? Sí, porque muchas veces nosotros al que menos conocemos es al que llevamos adentro nuestro. Porque no hemos tenido oportunidad de averiguarlo. Pero no porque no hayamos querido, sino porque no nos hemos dado cuenta. Hemos estado generalmente muy ocupados en los otros, en el semejante, en las cosas que van a suceder o las cosas que nos van a ayudar o las cosas que nos van a perjudicar, o en las cosas, o sea, siempre hemos estado preocupados de lo que estaba fuera de nosotros. Y entonces cuando salíamos a hacer un intento, nos dábamos en la, por no decirte, como dicen los mexicanos, nos dábamos en la madre, ¿no? O sea, fracasábamos. Y eso era un grado más. Lindo, un tema muy lindo, muy extraño, muy raro, tempranito acá, invernal, acaban de pasar las lluvias, está todo húmedo, en fin, los hados están frotándose las manos a los árboles para ayudarnos, te mandan saludos, mis amigos, están todos colgados acá a los árboles, yo los veo, sí, los veo con la imaginación, por supuesto, tampoco me creas que soy un iniciado. Fíjate que yo creo que cuando termine este video, como te decía, es muy posible que cualquiera de ustedes, o que vos personalmente, vas a ser otra persona. Pero no vas a ser otra persona por lo que yo te diga, sino por las capacidades extraordinarias que están dentro de ustedes mismos, de vos mismo. ¿Cómo? No te imaginas la cantidad de valores que hay que todavía no has descubierto. O sea, lo que te falta transitar, lo que te falta aprender. Y claro, cuando hablamos de aprender, nosotros creemos que aprender es ir al colegio, o que ir a una universidad, o que ir a una academia. Solamente creemos que ahí se aprende. O cuando agarramos un libro y lo leemos, y leemos un método, una enseñanza, un propósito. No, aprendemos todos los días desde el momento que salimos de nuestra casa. O sea, cada vez que salís de tu casa, de tu departamento, de tu residencia, de donde dormiste, cada vez que salís, haced de cuenta que salís a la exploración. Vamos a hacer de cuenta que salimos y nos internamos en la selva. Y claro, para internarse en la selva se necesita un machete, porque hay que ir abriendo senda. O sea, se hace camino al andar, decía Machado. Y efectivamente, el salir todas las mañanas de la casa de uno, aunque estés millonario, aunque seas una persona con todos los problemas resueltos, cada vez que te levantas de la cama a la mañana y sales, atraviesas el umbral de tu casa, de tu puerta, empiezas una aventura. Y
muchos de nosotros creemos que la aventura solamente la transitan los pobres, los marginados, los que están luchando, los que empiezan, y que los demás ya lo tienen resuelto, que ellos no tienen aventura, ellos van y se sientan en un escritorio y también eso está en la selva. Todos, increíblemente, todos, aún el que se está muriendo, también está en la selva con el machete, escapándole a la guadaña. Es decir, esta vida es una lucha, y es una lucha maravillosa porque es un desafío a nosotros mismos. Independiente de que te creas que todo el mundo te está mirando y que está haciendo una cuenta de tu recorrido en la vida, ¿qué pensará de mí? ¿Qué pensará fulano? ¿Qué irán a decir? O sea, nosotros nos hemos hecho al entendimiento de que los demás están haciendo una nota de lo que nosotros estamos haciendo. Y a los demás les importa un pito de nuestra vida. O sea, si acaso nos miran con admiración, o con desprecio, o con envidia. Pero la lucha, o sea, esa selva que atravesamos todos los días, o que nos ingresamos con el machete en la mano, un machete hipotético, no un machete idílico, es para transitar un día más. ¿Te imaginas cuántos días de desafíos? Porque eso es un desafío. O sea, enfrentar todos los días porque es todo incertidumbre. Nosotros, por más planeado que lo tengamos y escrito y minuciosamente detallado, la ruta, el mapa, dice, sí, vas por un camino, pero no vas por el mismo lugar. Vas por caminos distintos, por zonas distintas, por espacios distintos. Entonces, fíjate qué desafío hermoso es todos los días una nueva aventura. Y esa nueva aventura, ¿qué está calibrando? ¿Qué es lo que esa aventura, cuál es el propósito? Y esa aventura, el propósito es que cada día nosotros necesitamos ser mejores, porque el ser mejores implica resolver las deudas pendientes, las actitudes de lo que nos adeudamos, o las obligaciones que tenemos, o los propósitos que nos hemos impuesto, o darle respuesta a cosas que no hemos resuelto, o que no ha resuelto nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestro país, en fin, nuestra institución, nuestra empresa, o lo que quieras. Siempre estamos nosotros con la escopeta al hombro. O sea, nunca digamos, aunque te vayas a la playa a descansar, te vayas de vacaciones, siempre, todas las mañanas, nunca te lo olvides. Primero agarras el machete, a ver cómo voy a resolver el problema, o cómo me voy a divertir hoy, o cómo me voy a reír, o cómo me voy a emborrachar, o cómo voy a disfrutar de los seres queridos, de mis hijos, de mi mujer, de mis padres, de mis amigos, de la gente que voy a conocer. ¿Cuántas cosas me traerá la gente que yo voy a conocer? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántos aprendizajes? ¿Cuántas noticias buenas? ¿O cuántas incertidumbres? ¿O cuántos desafíos? O sea, con esto te estoy diciendo una cosa importantísima, que todos los días tenemos pendiente el triunfo y el fracaso en nuestras manos. Quiere decir entonces que vivir es como una tarea, como un trabajo, como iniciar a construir algo, una casa, como arar un campo, como sembrar una huerta, como cosechar verduras. O sea, es una tarea, no es un placer que uno se sienta en una poltrona y espera que la providencia lo ilumine. Y si es una tarea, está expuesta a que la tarea sea exitosa o que te presenten inconvenientes, esos imponderables, que naturalmente tienen las cosas importantes, porque las cosas importantes cuesta trabajo, fíjate, lograrlas. O sea, no se dan simple. Y si se dan simple pueden ser una trampa, pueden ser una emboscada. O sea, siempre estamos nosotros en la incertidumbre de que quién sabe qué va a pasar. Ya no solo nos preocupa por lo que van a pensar los otros, sino lo que nos va a pasar a nosotros. Si Dios nos ayudará. Yo le pido siempre a Dios, decís, con entusiasmo, con pasión, con
con profundas creencias. Y si Dios no te escucha, porque a veces Dios no escucha, o sea, Dios te provee de bonanzas si te escucha, pero hay una cantidad de gente que lamentablemente parece que Dios no los escucha porque les va mal, porque fracasan, porque tienen que aprender de nuevo. A lo mejor los escuchó. ¿Quién te dice que Dios los escuchó y dijo no? Necesita un ejemplo, necesita un aprendizaje, necesita un cimbronazo para que entienda que el valor que tienen las cosas. Tiene esa persona, ese ser, ese hermano, ese hijo mío, tiene que saber el valor de lo que está, por lo que está luchando, y para que entienda que el producto del sacrificio es el que le va a dar. Sacrificio es intención, voluntad, pasión, amor. Que sepa el valor que tiene eso. Entonces Dios te escuchó, que a lo mejor muchas veces le pedís algo a Dios y decís, Dios no me escucha, no, o sea, no tengo suerte, no, a lo mejor sí te escucha, ¿quién te dice? Y necesitas una escala superior, o sea, necesita uno a veces un empujón para superarse, para ser mejor, para ser útil. A veces somos crueles sin quererlo. ¿Cuántas veces le ha pasado a uno que ha hecho una cosa que después se repitió toda la vida? Dice, pero ¿por qué le hice tal cosa? ¿O por qué hice tal cosa que yo no necesitaba? ¿O por qué yo hice algo que creí que era tan extraordinariamente importante, que era buscar una gran fortuna, y resulta que veo ahora en la vejez o ya en la madurez de mi vida que por culpa de lo que yo tengo como riqueza y grandeza, he dejado sembrado a lo largo del camino miles de seres desgraciados, sin dignidad, les he quitado las posibilidades de trabajo, de vivir en paz, de rehacer su vida, de crear una familia, porque mis actitudes, yo sabía que estaba yendo mal. Imagínate si cuando Dios, él le pidió a Dios que lo ayudara a hacer gobierno, presidente, por ejemplo, y Dios no lo hubiera escuchado. O sea, no le hubiera permitido que ese señor llegara a ser presidente. ¿Te imaginas cuánto beneficio hubiera recibido todo un país, un pueblo? Porque ese individuo que trajo la desgracia, que sembró por la ambición de unos cuantos que lo siguieron y que le cantaban loas, dejó a millones en la miseria, en la pobreza, en la marginación social. Cuánto dolor creó y produjo ese ser que llegó a ser presidente de un país. ¿Te imaginas? Entonces, si Dios no lo hubiera escuchado cuando él con tanto pasión y ruego, porque seguramente lo hizo en algún momento, o en mil de momentos en soledad, esos tipos que vos los ves intocables ahora, es muchas veces, pero muchas veces, le pidieron a Dios en soledad, ¿sí? Ayúdame, o a los brujerías, o a los malditos, o al demonio, a quien fuere. Imagínate si no lo hubieran escuchado. Imagínate al revés, si tantas noblezas pedidos que hicieron tantos seres humanos con dignidad, con grandeza, Dios los hubiera escuchado, que venían directamente a entregar su vida a cambio de sus ideales y a cambio del beneficio de miles y miles, y Dios no los escuchó. Pero he pensado que a lo mejor era necesario que ese pueblo que porque Dios no lo escuchó, sufrió tantas consecuencias, a lo mejor era necesario que ese pueblo lo sufriera por su ingratitud para con los demás. En fin, es muy complicado. Pero entre todo eso está el triunfo y está el fracaso. Y claro, el triunfo y el fracaso son dos extremos que es lindo analizarlos. Y es difícil lograr un triunfo rotundo sobre un propósito noble sin tener experiencia, sin haber tenido aprendizajes, sin disponer de sabiduría.
Y la sabiduría se puede leer, se puede aprender en libros, en escuelas, en aulas, en claustros. Se puede aprender la sabiduría porque como método es fácil adquirirlo, pero solamente el salir al campo, al terreno, el salir a atravesar la selva con el machete en la mano es donde se aprende realmente en profundidad cuando uno quiere colmar de beneficios o colmar de aptitudes o colmar de beneplácitos a los demás o a uno mismo. Entonces, el fracaso es el que te da el aliciente, el fracaso es el que te hace reconsiderar un plan, un proyecto, un propósito. Cuando uno fracasa dice, bueno, sí, primero el primer instinto, la primera reacción es, bueno, no tuve suerte. Y el creyente dice, Dios me castigó. O el diablo se te cruzó, ya lo tenía todo resuelto y el diablo metió la cola. En fin, siempre hay una justificación para el fracaso. Pero si haces un raconto del propósito, ya la serenidad y el análisis, porque generalmente cuando uno fracasa en algo analiza, dice, bueno, yo no voy a volver a hacer lo mismo de la misma forma. O sea, si voy a insistir en lo mismo con el mismo método, me va a pasar lo mismo. Yo tendré que cambiar. Generalmente la persona inteligente dice, sí, debo cambiar o debo utilizar otra metodología. Tal vez el objetivo siga siendo el mismo. O sea, generalmente el que tiene un gran objetivo no cambia el objetivo, o sea, un propósito. Yo quiero ser tal cosa, pero lo que va cambiando son las metodologías porque de entrada no llega y a veces tiene que hacer 100 intentos. O sea, a veces tiene que fracasar 100 veces. Y fracasar no es que fracasé, vuelvo. Fracasar significa desposeerse, quedar desprotegido, a veces quedar sin un peso, quedar sin un centavo, quedar en la calle, haber arriesgado la casa, vendió el campo, vendió todo para un propósito, lo puso en beneficio de un propósito, de un proyecto para ayudar a los demás, para hacer bien al prójimo. Ese también es un fracaso, porque fracasás en tu ideario, en tu idea, en tu propósito, pero también fracasás ya en lo personal, económicamente. Incluso sentís el desprecio de los demás, sentís la burla, sentís el acoso del que te ve que sos un infeliz, que no tuviste inteligencia, o que no tenés capacidades, o que no podés lograr el propósito con tus métodos, sabés que te faltan algunas instancias para cumplir, porque no has podido vencer el obstáculo que te puso la providencia o la adversidad. Entonces ese fracaso muchos lo toman como una ofensa y se acobardan y muchos se enferman y unos se suicidan también. Pero el que lucha con un noble propósito, con un objetivo claro, de cada fracaso saca un beneficio. Y ese beneficio indefectiblemente que en algún determinado momento es un capital, le va a producir beneficios, seguramente. Uno ha tenido la fortuna de conocer grandes triunfadores, gente que ha llegado al propósito con dignidad y que ha iluminado un pueblo, un país. O sea, gente que ha... Pero eso no lo logró de la noche a la mañana. Y cuando así en intimidad, que yo he hablado, he tenido la fortuna de poder conversar con ellos, me han contado una lucha intensa y profunda, con un gran desprendimiento. O sea, nunca vi que un ambicioso desesperado y que no estuviera dispuesto a perderlo todo, haya llegado a triunfar. Generalmente triunfan los que están dispuestos a perderlo todo, porque pareciera que hubiera algo que te mide la capacidad de tu voluntad y que una vez precisado la dimensión, te otorga un premio o te otorga un castigo. Y de ahí está el fracaso y el triunfo. O sea, insistir en lo mismo, mejorando el método, o sea, tomando el fracaso como un aliciente, yo he visto también muchos
agradecidos cuando fracasaron. Yo conocí gente que perdió una fortuna, en serio, pero una fortuna en serio por un ideal, y que arriesgó la felicidad de su familia y de sus seres queridos. Yo conozco que puso en riesgo cosas valiosísimas que otros no se hubieran atrevido ni siquiera a imaginarse que iban a hacer eso. Y fracasaron, y no triunfaron, y no han triunfado, y los conozco muy bien. Pero el placer que tienen esos seres, porque están más allá del bien y del mal. O sea, son seres, no sé, no tienen calificativo, porque renunciar a la posesión, a la ambición, a la vanidad, al ego, porque el fracaso no solamente es perder la oportunidad de triunfar, sino que perdés muchas cosas que son intrínsecas aparentemente, pero que tienen un valor extraordinario y que significan para muchos la vida o la muerte. Por eso hoy, cuando me imaginé o deseé o pensé que iba a hacer este video, supuse que muchos de ustedes conocen de estas cosas, que muchos de ustedes han intentado hacer 1000 cosas y que a veces la adversidad nos ha permitido, o el propósito que se propusieron lo lograron a medias, no pudieron lograr el ideal. Y sé que en eso invirtieron mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha incomprensión de los que lo circundaban, de los que lo rodeaban. Esa gente que a veces, porque lo quiere a uno demasiado, no entiende el propósito. Generalmente miles de personas que son idealistas pierden en el camino a sus seres más queridos, incluso sus padres, sus hijos, sus compañeras, porque hay gente que no tiene la resistencia para entender algo que a veces, si no se siente a través de un ideal, es difícil comprenderlo, sobre todo en la lucha política o en la lucha artística o en la lucha por un propósito de seguir con una empresa o buscar una aventura. Viajar, por ejemplo, a intentar rehacer la vida en otro lugar. O sea, la lucha, y esos son fracasos. Fracaso de perder a la familia, de perder los seres queridos, es muy doloroso. A veces un triunfo está lleno de amarguras. Cuando uno llega a la suma del poder, yo he visto gente llorar con el poder. O sea, cuando uno ve que todo está perdido. Leyendo la vida de Napoleón, por ejemplo, dicen que una vez que terminó la gran batalla en Waterloo, un compañero de su guardia de honor lo vio llorar. O sea, se sabe lo que es la soledad, porque el fracaso es soledad. Yo vi llorar a Perón en el exilio, una grandeza, no era un cualquiera. Y lo vi llorar emocionado. Cuando nos llegó un disco con la marcha peronista a Caracas y la pusimos en un tocadisco, arriba un sillón, vi al general con las lágrimas llorando. O sea que el fracaso viene acompañado de tristezas profundas. Y claro, seguramente vos tendrás una cantidad, ya seas mujer u hombre, de luchas, pero de infortunios, pero te pido que recuerdes las veces que has fracasado y lo que es útil que te ha sido, la grandeza que te ha dado, la fuerza que te ha asistido cuando un fracaso te obligó a enfrentar algo que era superior a tu fuerza, y que ese fracaso te hizo recobrar vigor y atravesar ese torrente de adversidades, y te embarneció el sentimiento y te hizo más sublime tu pensamiento y creció tu grandeza. Y a lo mejor no llegaste a tener una gran fortuna, pero la fortuna no es el triunfo. La fortuna lo consideran muchos que es lo máximo del triunfo. Fortuna es triunfar en la vida, tener paz, felicidad, seres queridos que lo quieran y no ver que los demás
a través de tus ideas se van realizando o te lo agradecen. Triunfar es cuando te sientes que son los que atraviesas por el camino de la vida, te agradecen haberte escuchado, haberte encontrado, haberles dicho una palabra de aliento, haberles comprendido en un momento de trágica situación, haberlos rescatado del abismo, decirles, sigamos, que esto es solamente una instancia. O sea, el fracaso es extraordinariamente importante cuando se conoce el valor que tiene. En fin, yo quería hoy conversarte de estas cosas porque estas cosas son las que nos enriquecen y las que nos acercan. Yo sé que es muy posible que tus fracasos sean demasiado importantes. Y si son importantes, quiere decir que tus capacidades deben haber florecido en grandeza. Debes tener hoy una capacidad superior a mucha gente de la que te rodea, porque tus fracasos en la vida te dieron ese vigor que hoy tienes y del cual te sientes orgulloso, aunque sea en silencio y en soledad. Te felicito por todo lo que has fracasado y por todas las veces que te has sabido sobreimponer sobre ese fracaso y seguir la marcha. Gracias, hermano, por tanta lucha que nos une, nos identifica. Y si este video te llegó es porque estás en marcha. Y te felicito por eso, porque nos ayudamos mutuamente. O sea, somos unos fracasados que estamos triunfando porque seguimos viviendo y hay gente, mucha gente importante que realmente pone atención a lo que hacemos. Mañana te mando un abrazo, mañana nos volvemos a ver porque estamos aprendiendo todos los días. No sé si estás de acuerdo, pero todos los días tenemos algo de aprendizaje y seguimos adelante.